Bueno, muy buenas tardes a... Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Instituto de Estudios Sociales Avanzados, el IESA. Hoy es un día lleno de emociones y satisfacción para mí como director del centro y para todos los que componemos esta casa por la confluencia en este acto de dos elementos que nos llenan de satisfacción y de emoción. En primer lugar, la posibilidad de, aún con algunas limitaciones, como están pudiendo ver, recuperar la presencialidad, de abrir las puertas de esta casa a todos vosotros, a nuestros amigos, a los amigos del IESA, a la ciudadanía de Córdoba, algo que el IESA ha llevado en su ADN, algo que nos gusta hacer y que consideramos que es fundamental para cualquier centro de investigación, tanto más en ciencias sociales. Así que tras 2 largos años en los que nos hemos visto obligados a estar encerrados, a hacerlo todo virtualmente, el hecho de volver a ver esta sala llena de amigos y de personas interesadas en la labor que hacemos, pues realmente es muy emocionante, créanme. Y en segundo lugar, que si esta reapertura se haga al amparo de la presentación de la reedición de un libro sociológico de primer nivel, cuyo autor es el profesor Pérez Iruela, que como todos ustedes saben es el alma mater de esta casa, ha sido fundador, director por muchos años, investigador y de muchos de nosotros también nuestro maestro. Así es que pueda presentar un libro que ya fue muy premiado, una reedición de ese libro que además fue su tesis y que en cierto modo encarna muchos de los valores que compartimos en el IESA y que nos gustaría seguir profundizando en ellos, como son pues, la honestidad profesional, como es la rigurosidad científica y como es pensar que la ciencia está para la mejora de la vida y de la sociedad, pues es un orgullo enorme. Y que eso además se puede hacer con personas abriendo las puertas de nuestra casa, pues realmente muy satisfactorio. Así que sin más dilación le voy a dar la palabra a Ricardo González, también una persona muy importante para este acto, ya que es el director de la editorial que ha facilitado la reedición de este libro, que como todos ustedes saben es La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba de 1931 a 1936. Y por mi parte, muchas gracias por su presencia y espero verles las caras en próximos actos que seguiremos haciendo a partir de ahora. Ricardo. Gracias. Pues buenas tardes y bienvenidos y agradeceros que, bueno, pues que retomemos estas reuniones tanto aquí en el IESA como en los distintos sitios donde solemos presentar libros. Ya llevamos unos días y, bueno, pues agradeceros que estéis, que una tarde de prácticamente de primavera en otoño, pues estéis y la invirtáis precisamente en estar con nosotros, con la editorial, en el IESA, con Manuel Pérez Iruela y agradecerle a Manuel precisamente la edición de esta reedición de La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba, 1931-1936, que tuvimos la suerte de presentarnos a través de amigos comunes del barrio de San Agustín, Daniel Calero y Elvira Iglesias, y distintos amigos que también estáis aquí, y pudimos llevar a cabo, porque tenía la suerte de conocer este libro, ¿no? Agradecerle también a Eduardo Moyano, que lo va a presentar, y también a Rafael Serrano, que ha hecho la presentación de este acto. Deciros, daros este saludo desde la editorial y deciros que el libro, que os lo explicarán bien ambos, Manuel y Eduardo, el libro trata sobre las causas y el desarrollo de los conflictos sociales y laborales que tuvieron lugar en las zonas rurales
en Córdoba y principalmente en el Valle del Guadalquivir, que es además de donde yo procedo, ¿no? Del Valle del Guadalquivir, jornalero, y de Ochavillo del Río, precisamente, ¿no? El periodo, como he dicho antes, es desde abril del 31 hasta, es decir, desde que empieza la República hasta el alzamiento le llama, se me ha ido, fijaros, el golpe de Estado, quería ver a ver si reaccionabais, el golpe de Estado del 36 de julio que se dio. Bueno, sabemos que el problema que se trata Manolo, él lo explica perfectamente, es un estudio sociológico, viene de tiempos atrás, es decir, la estructura social andaluza, el latifundismo, el sistema de dominación social, el hambre, como el otro día bien explicamos en el libro de Germán Gallardo, también de memoria histórica, y hacer alusión que el libro está patrocinado por Diputación de Córdoba, por la Delegación de Memoria Democrática. Y nada más, alegrarme de que este libro, como os decía, llegó a mis manos después del 79, en la no reforma que se proyectó hacer a principios de los 80. Entonces, por mi nacimiento, ubicación natural de familia, al ser del Valle de Guadalquivir, pues vivimos esos acontecimientos directamente, porque, bueno, yo he sido jornalero desde pequeño, desde niño, y tuve la suerte de que este libro nos llegara a través de los curas jesuitas que en aquella época, por toda Andalucía sobre todo, y en este caso concreto en Fuente Palmera, y en lo más concreto todavía en Ochavillo y mi pueblo, pues tuvimos la suerte de tener a Rafa Yuste, a Paco López de Ahumada y a Miguel Ángel Ibáñez. Teníamos esos encuentros con la juventud. Eran curas obreros, trabajaban con nosotros desde por la mañana hasta por la tarde, y luego nos íbamos al bar o a la biblioteca y nos emborrachábamos o leíamos. Las dos cosas las hacíamos perfectamente. Con lo cual, este libro tuvimos la suerte de que llegara a las manos de ellos, porque nosotros, como jornaleros, pues teníamos el conocimiento justo, aunque sí teníamos bastante fuerza, y lo comentábamos, lo leíamos, dábamos las opiniones, conocimos también a Díaz del Moral, tuvimos la oportunidad, y creo que eso es lo que nos marca, o lo que a mí personalmente me marca para seguir publicando todos los libros que estamos haciendo de memoria histórica. Creo que es el compromiso ese que siempre decimos, que nuestra editorial nace con un compromiso con la literatura, con el arte, con la cultura, con la sociedad, en definitiva con los valores esos de laicidad y justicia social. Yo creo que ahí se cierra, y gracias por aguantarme este ratito, ¿vale? Muchas gracias. Dejamos a Manuel y a Eduardo. Eduardo. Muy bien, pues buenas tardes. Y después del saludo de bienvenida que ha dado el director del centro, el profesor Serrano del Rosal, y luego el saludo también y presentación que ha hecho el editor, Ricardo, pues me corresponde a mí hacer una presentación del libro. Y en primer lugar quiero agradecer a Manolo Pérez Iruela, el autor, la gentileza que ha tenido como una muestra más de la amistad nuestra, que llevamos ya más de casi 50 años, la gentileza que ha tenido para darme la oportunidad de presentar un libro
al que, lo mismo dirá él ya algunas cosas luego, pero al que nos une más allá de lo académico, nos une también cuestiones de tipo personal. Yo soy más joven que él, pero viví en aquel momento la realización de su trabajo de investigación, la edición, contribuí en la medida de lo que yo pude hacer, también en revisar algunas pruebas, y luego lo acompañé precisamente cuando se presentó el trabajo a la edición, al premio de investigaciones agrarias en Madrid, que luego finalmente consiguió. Y entonces ahí hizo todo un anecdotario de tipo personal y emotivo que nos une a los dos en la presentación de este libro. Y yo creo que por eso Manolo ha tenido la gentileza de darme a mí esta oportunidad. Bien, aunque pueda parecer por el título, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 31-36, pueda parecer que nos encontramos ante un libro de historia, estamos ante un libro de sociología, escrito por Manolo en el marco de su investigación de tesis doctoral entre 1975 y 78, bajo la dirección del profesor José Vergara Doncel, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Porque para los que no lo sepan, Pérez Ciruela reunía entonces la doble formación de ingeniero agrónomo y sociólogo. Y este libro, cuya reedición presentamos hoy, seguía entonces la senda de muchos otros agrónomos con sensibilidad social e interés por la cuestión agraria. Tal fue el caso, por ejemplo, del reformador ruso Chayanov, promotor del cooperativismo campesino, o del español Pascual Carrión, bastante admirado por Manolo Pérez Ciruela, que fue miembro destacado de la comisión técnica que redactó el primer anteproyecto de ley de reforma agraria en 1931, justo meses después de la proclamación de la República. Así como los historiadores utilizan las fuentes historiográficas como un fin en sí mismo para ordenar algún acontecimiento social o político, los sociólogos usamos la historia como un medio, como un instrumento para desentrañar las claves explicativas de los hechos sociales que suceden en tiempos presentes o más o menos cercanos. Es larga y dilatada la tradición sociológica de utilizar la historia para explicar los hechos sociales, buscando relaciones entre distintas variables políticas, demográficas, jurídicas. Ya Marx fue un claro ejemplo en sus clásicos estudios sobre la guerra civil en Francia o el 18 Brumario de Luis Bonaparte. También lo fue Max Weber cuando a principios del siglo XX utilizó las fuentes históricas para explicar la importancia de los valores del luteranismo en el origen del capitalismo. Karl Polanyi hizo lo mismo en su libro La Gran Transformación en 1944 para conocer las claves del funcionamiento del sistema capitalismo moderno. Y más recientemente, Barrington Moore analiza la historia de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, para desentrañar las claves de los procesos democráticos. Y eso es precisamente lo que hizo Pérez Ciruela en su investigación de tesis doctoral publicada en 1979 y que recibió, como he dicho antes, el Premio Nacional de Investigaciones Agrarias. Con su estudio sobre las agitaciones campesinas en la provincia de Córdoba durante la Segunda República, el objetivo del autor no era solo conocer los hechos históricos de ese periodo, eso lo haría un historiador, sino utilizarlo como medio para estudiar un fenómeno social más amplio, como es el de la conflictividad social, y en concreto su expresión en el sector agrario en forma de luchas campesinas en torno a la tierra, la reforma agraria, las condiciones sociales y laborales. Daba así continuidad al clásico trabajo de Díaz del Moral, el notario de Bujalance y diputado a Cortes de la Segunda República, que diseccionó los conflictos campesinos en Córdoba en el trienio bolchevique 1918-1921. Buena prueba del carácter sociológico de esta investigación de Manuel Pérez Ciruela es la información obtenida a través de entrevistas a personas supervivientes de los hechos sucedidos en los años 30 y que son auténticos relatos en vivo de aquellos acontecimientos. Las fuentes historiográficas fueron complementadas por Manolo y situadas en contexto mediante el testimonio de algunos de los que protagonizaron aquellos sucesos, de sus familiares, de sus amigos. Además, Manolo indagó en los archivos del Ministerio de Agricultura, en concreto en el archivo del Instituto de Reformas Sociales, para conocer el contexto y los efectos de la reforma agraria emprendida por la Segunda República.
paralizada, como saben ustedes, en el bienio conservador radical cedista, 33 a 36, reactivada de nuevo en el Frente Popular y truncada definitivamente con el golpe de Estado del 18 de julio. ¿Qué buscaba un sociólogo como Pérez Ciruela con su investigación sobre un periodo histórico tan concreto, tan significativo como este del 31 al 36? Bueno, está él aquí para responder la pregunta mejor que yo, pero a la luz del contenido del libro y de su posterior carrera que ha hecho en los estudios rurales y agrarios, me permito señalar que Manolo buscaba encontrar algunas claves de la conflictividad social, las causas que desencadenan los conflictos, las condiciones en las que estallan, las formas que adquieren, los perfiles en los que lo lideran y protagonizan. Es una curiosidad que va más allá de los conflictos campesinos y agrarios, es en la tradición sociológica del conflicto. En ese sentido, y utilizando el marco teórico de los sociólogos británicos John Rex y Dahrendorf, a Pérez Ciruela le interesaba no solo conocer las causas de la conflictividad campesina, situada en el desigual reparto de la propiedad de la tierra, le interesaba sobre todo conocer las condiciones en las que la conflictividad latente estalla y se convierte en manifiesta, y las condiciones en las que el grupo social que protagoniza los conflictos se transforma de clase en sí en clase para sí. En su investigación, Pérez Ciruela disecciona como un orfebre la estructura de la propiedad de la tierra en Córdoba. Analiza la legislación laboral de la Segunda República, su aplicación a escala municipal, la ley de alojamiento, la ley de contratos, jurados mixtos, jornadas de 8 horas. Asimismo, narra con la minuciosidad de un antropólogo los conflictos que se producen en los pueblos cordobeses y estudia el contexto social y político de aquellos años, marcados, como saben, por una fuerte presencia del sindicalismo anarquista y socialista en la provincia y por las expectativas que generaban entre el campesinado sin tierra los debates sobre la ley de reforma agraria. Ello da lugar, como bien señala Manolo, a una ola de protestas campesinas marcadas por su carácter cíclico de expansión, regresión, según el contexto social y político, pero también según el mayor o menor alcance de los éxitos logrados y de los fracasos producidos en las movilizaciones campesinas. Todo eso se refleja en la propia estructura del libro, organizada en capítulos relativos a cada una de esas cuestiones y acompañado de una valiosa documentación adicional. Se incluye un primer apéndice con datos sobre la estructura de la propiedad de la tierra y las fincas expropiables por la Ley de Reforma Agraria de la Segunda República. En el segundo apéndice se ofrece una interesante caracterización mes a mes del número y clase de conflictos ocurridos en el sector rural de la provincia de Córdoba en el periodo 31-36. Huelgas, alteraciones tumultuarias del orden público, amenazas, agresiones, coacciones, daños, hurtos, robos, incendios intencionados. Todo eso es una tipología que él utiliza para clasificar los conflictos. Se incluye además un tercer apéndice con 45 documentos que reflejan el marco legal, laboral, sindical en el que se desarrolló la conflictividad campesina de aquellos años. En ese contexto, Manolo Pérez Ciruela muestra cómo el campesinado sin tierra de Córdoba se transforma en una clase para sí, protagonizando la conflictividad desencadenada sobre todo en los pueblos de la campiña gracias a la aparición de líderes capaces de galvanizar las reivindicaciones y esperanzas de ese grupo social. El campesinado sin tierra, como él señala, guardaba en su memoria el expolio y la explotación sufrida durante casi un siglo a raíz de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en el siglo XIX y la consolidación de la gran propiedad latifundista en nuestra provincia. Esta es la memoria de ese expolio que, como cuenta Díaz del Moral en su libro y corrobora Manolo en el suyo, una de las primeras cosas que hacían los campesinos en sus revueltas era quemar los registros de la propiedad. Esa memoria da forma entre los jornaleros, braceros y demás grupos que componen el campesinado de entonces a una conciencia social latente sobre la desigualdad y el agravio comparativo. Es una conciencia que estalla y se hace manifiesta cuando se dan las condiciones propicias, ya fuese la Revolución de la Gloriosa en 1868, el trienio bolchevique de 18 al 20 o la Segunda República. En definitiva, Manolo muestra en su libro que no bastan los factores estructurales para explicar la conflictividad social, que no basta que haya una desigual estructura de la propiedad de la tierra para que estallen los conflictos, sino que se necesitan otras condiciones, vinculadas al contexto político, la articulación de intereses, la emergencia de líderes, la presencia de organizaciones sociales o la percepción de agravio, que es muy importante para él, para que el hecho de un conflicto latente estalle y erupcione como un volcán.
Esa es la gran contribución del trabajo de Manolo al debate sobre el tema de la conflictividad social, un tema que es de mucho interés en la tradición sociológica. De hecho, hay un enfoque y una tradición de la sociología que es el conflictivismo, que entiende que el conflicto es uno de los grandes motores de los procesos de cambio. Además, la investigación realizada por Manolo le permite avanzar en la definición social del campesinado, que ya había plasmado en el 76 en un excelente artículo en la revista Agricultura y Sociedad, hoy lamentablemente desaparecida. También le permitió profundizar en las claves de la conflictividad campesina en otro artículo publicado en el 78 en esa misma revista. En fin, más allá de su interés para la recuperación de la memoria histórica, cabe preguntarse, y es una pregunta que lanzo tanto al autor como al editor, sobre la oportunidad de reeditar un libro como el de Pérez Iruela en una época en que los conflictos sociales en el campo han adquirido una estructura y fisonomía muy diferente a la conflictividad de los años 30 y en la cual la cuestión agraria tiene hoy un significado distinto. Se mantiene en sus grandes términos la estructura agraria basada en la gran propiedad, pero los latifundistas de ayer son hoy grandes empresarios capitalistas que gestionan explotaciones muy modernizadas en sintonía con los imperativos del mercado. El campesinado sin tierra de antes ha emigrado a otros lugares y sectores de actividad, siendo sustituido en muchas zonas por temporeros, en su mayoría inmigrantes. Y los pueblos rurales de antaño son hoy pueblos que no viven del trabajo de la agricultura, sino de una amplia diversidad de actividades, además de ser pueblos abiertos a los flujos económicos, sociales, culturales, que le dan una apertura que el mundo rural no tenía en los años 30. Al menos en nuestro entorno europeo, las reivindicaciones del mundo rural no giran ya en torno a la tierra, sino a un elenco más amplio de temas. Por ello, como señala Pérez Iruela en su trabajo y en su excelente introducción, la vieja cuestión social agraria ha dado paso a una nueva cuestión rural, en el contexto democrático y sobre todo tras la entrada de España en la Unión Europea. En la cuestión rural de hoy, además de las reivindicaciones sociales y laborales de los temporeros, que no han desaparecido obviamente, se incluyen temas tales como los precios agrícolas, agricultores al límite en sus manifestaciones, el desarrollo territorial, la despoblación de la España vacía, el agua, la protección del medio ambiente, el paisaje, lo que ahora le llaman las tierras raras y la búsqueda de nuevos minerales. Son todos ellos temas que conforman un nuevo espacio de conflictividad para cuyo análisis sigue siendo oportuna las enseñanzas del trabajo que hoy reedita la editorial Utopía. Es, por tanto, en mi opinión, una buena iniciativa, digna de agradecer al editor Ricardo, que aquí está presente, y es una iniciativa que se haya editado un libro que ya estaba agotado en el servicio de publicaciones del Ministerio de Agricultura. Ello nos ofrece ahora la oportunidad de volverlo a leer en una edición muy cuidada, en la que la editorial ha tenido el buen gusto de conservar la excelente portada que diseñó en su día el admirado y ya fallecido diseñador Alberto Corazón. Bienvenido a la reedición de este libro. Gracias de nuevo por haberme invitado a la presentación y dejo la palabra al autor, que es el protagonista del acto de hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento. Veo muchas caras de amigos que han tenido la amabilidad de hacernos compañía en esta tarde para esta presentación del libro. Y continúo con los agradecimientos, por supuesto, a la IESA por haber organizado el acto. Como me siento parte de la casa, un agradecimiento, pero también se lo merece, y al editor del libro, que obviamente ha sido el que ha hecho que la edición se pueda hacer. Este libro, para reeditarlo en la forma en que lo podéis ver, no podía hacerse solo con la mera reedición material de lo que ya había sido publicado hace bastantes años y que recibió el premio que Eduardo ha comentado antes. A mí me ha servido porque con esto cierro un cierto ciclo. Este año para mí es un año de cierre de ciclos. No voy a hacer mucho comentario personal, porque permitidme un pequeño paréntesis. Yo tuve un maestro, sociología, mi maestro Salvador Giner, que cuando lo conocí en Inglaterra, cuando me fui a estudiar con él durante 4 años, me dijo un día, con la bandeja de un desayuno inglés de los colegios universitarios de la universidad, antes de poner allí los huevos fritos con bacon que eran habituales, me dijo: oye, Manolo, te voy a decir una cosa, hablar de uno mismo no queda bien.
Él me dijo, le dio una cosa mucho más sencilla, es un poco hortera. Por favor, sígueme esta máxima. Yo se la he seguido casi siempre y me cuesta hablar de mí mismo, pero en este caso sí quiero hablar de él, porque hoy hace 2 años que falleció y le quiero rendir un homenaje desde aquí, porque para mí fue muy importante su apoyo, su ayuda y su magisterio para llegar a ser un sociólogo razonablemente, no sé si bueno o por lo menos aceptable. Bien, pues como digo, no podía convertirse la reedición del libro en la mera reproducción física de un texto ya publicado, sino que yo me he visto obligado y me he autoobligado para hacerlo así, en redactar una introducción amplia, larga, de unos 40 folios aproximadamente, 40 páginas del libro, en donde he respondido a una pregunta que me hice cuando me puse en marcha para esta operación de reedición del libro. ¿Qué fue de la cuestión social agraria? ¿Qué ha pasado realmente con este asunto que tanto crispó a la sociedad española en aquel momento y que a estas alturas, pues como decía Eduardo antes, ha cambiado tanto que en este momento el libro tiene un interés, desde luego de memoria histórica sin ninguna duda, el libro tiene un interés de aprendizaje de por qué pasan los conflictos o por qué se organizan los tumultos sociales o por qué tienen lugar las protestas de la sociedad cuando hay razones suficientemente claras como para que se puedan producir. Y todo esto queda ahí, como repito, legado histórico de una aportación interesante de un momento de la historia de este país, de España y de Córdoba en particular, quedan ahí, pero al mismo tiempo también me han permitido como ajustar cuentas con un tema, en un sentido positivo de la palabra de ajuste de cuentas, que para mí ha sido una parte importante de mi actividad científica desde que empecé este tipo de actividad, que es la sociología rural. Yo he sido un sociólogo que ha tocado muchos palillos y he escrito sobre temas muy variados, cosa que ya no se lleva porque hay que estar mucho más especializado. Cuando yo empecé, la sociología era un campo abierto donde había muy poca gente trabajando, entonces uno quería tocarlo todo para ampliar el conocimiento. Eso tenía su valor y ya hoy ha dejado de tenerlo porque si no te especializas mucho, pues no puedes avanzar demasiado. Pero en mi caso, como digo, he podido permitirme ese lujo, el lujo de tocar temas muy diversos, desde la pobreza hasta la sociología política, la calidad de la democracia en España y tantos otros que tengo entre mis publicaciones. Y bien, también diría este libro, que me ha obligado a este capítulo de ajuste de cuentas con el texto, que ahora comentaré algo que me ha permitido también un poco revisar, si no revisar del todo, al menos afinar algunas interpretaciones que he hecho en él del tema fundamental que me ocupo, que es el tema de los conflictos sociales en la zona rural. Luego comentaré este tema. Pero quiero añadir otra cosa más sobre él, y es que para mí este es el libro más querido de los 20 o 21 que he publicado como sociólogo, y no creo que sea el mejor. Yo lo tengo por muy querido, creo que también por bastante bueno, aunque eso no esté bien decirlo, pero aquí quiero comentar lo que estoy ante un libro al que le tengo, como digo, muchísimo aprecio. Bien, dicho eso, en el capítulo en el que, como digo, he ajustado cuentas en sentido positivo con la sociología rural, que explica estos problemas que yo he empezado a tratar en este libro, ¿qué es lo que se ha podido mejorar para comprender mejor hoy el tema? Bueno, lo que se ha podido mejorar es porque la investigación ha avanzado. Y este libro tiene una parte también interesante de cómo se puede añadir ahora conocimiento producido en los años 70, 80 e incluso posteriores, que ahora permiten perfilar mejor el entendimiento de los problemas a los que nos estamos refiriendo. Voy a sintetizarlo con la siguiente cuestión. Una de las cosas que más movilizaron la política, a los trabajadores, a los líderes sindicales, a todo el mundo en la zona del latifundio, era una idea mítica, arraigada firmemente en la percepción social de la situación, de que los latifundios, la palabra latifundio equivalía a explotación mal cultivada, a explotación insuficientemente explotada, a la que la explicación a la que no se le sacaba el rendimiento suficiente. Durante mucho tiempo esta fue la forma en que se veía el latifundio. Yo mismo, cuando empecé con este libro, tenía esa idea, una idea que todavía no había sido analizada con datos suficientes y con información suficiente como para percibir un análisis totalmente diferente, y si no totalmente un análisis que era razonablemente diferente de lo que ahí se estaba produciendo. Pues bien, en los años 70 y 80, un grupo de economistas agrarios, muy interesados como yo en este asunto, empezaron una línea de investigación justamente con contabilidades históricas de grandes propiedades, con información empírica, digamos, de casos concretos, porque no había recogida de información sistemática para la empresa agraria como la hay para la empresa industrial, por ejemplo,
a ver efectivamente si el sistema agrario de explotación agraria de la campiña andaluza de secano, que se conocía entonces en los años primeros del siglo XX como cultivo al tercio, inicialmente. Cultivo al tercio era un cultivo de una hoja de la tercera parte de la finca, con un cultivo herbáceo, cereal o algo parecido, un cultivo, una hoja que se quedaba de secano, de barbecho, que no se hacía nada en ella, que quedaba la tierra para que pudiese acoger alimentación, por así decirlo, el suelo para la cosecha siguiente, y finalmente una tercera hoja en la que se sembraban algunas plantas con carácter de semillero o bien leguminosas para luego enterrarlas en la tierra como abono, ¿verdad? Este cultivo al tercio, claro, desde que es de una finca muy grande, solo se cultiva un tercio. El resto, ahí no hay nada que hacer. Los trabajadores no tienen empleo en la agricultura porque es que está tan mal explotado. Bien, hoy se puede decir que se conoce bien que el cultivo al tercio era casi la manera más racional de explotar una finca en las condiciones tecnológicas y económicas y de mercado de los productos agrarios que había en aquel momento. No cultivar al tercio era imposible tecnológicamente hablando casi, y además lo era casi económicamente también. Y ese cultivo al tercio, que está ya olvidado, pero a los mayores les sonará todavía, que esto se decía en las casas, en los cortijos, en los pueblos, el cultivo al tercio, se fue mejorando al cultivo de año y vez, donde se pasó de 3 hojas a 2 hojas, en la cual se cultivaba la mitad de la finca con un cultivo herbáceo, de secano, cereal, lo que fuere, y por otra parte se quedaba la segunda hoja de barbecho, a veces semillado también, que servía para abonar la tierra mediante las plantas leguminosas que se enterraban con el suelo. Bien, este paso de la agricultura al tercio, año y vez, que era como 2 mitades de la finca, fue un proceso de mejora técnica productiva y también de productividad de la agricultura, que dura desde el final del siglo XIX hasta casi los comienzos de los años 50 del siglo pasado, y que hoy día se entiende como una cosa perfectamente razonable y por tanto se ha perdido desde entonces, y es verdad que estoy acompañado también del cambio social que ha habido en torno al problema, que la percepción del latifundio entonces como una explotación siempre mal cultivada realmente tenía poco que ver con la realidad. Curiosamente, cuando en el año 84 en Andalucía el presidente Escuredo promueve una ley de reforma agraria en Andalucía basada en el concepto todavía de latifundio como finca mal explotada. Una ley que cuando se hace, yo tuve la oportunidad de ser partícipe de la redacción de la ley, de los primeros pasos en su aplicación y de conocer cómo se iban viendo los resultados, la forma de aplicarla era justamente conocer si en una comarca determinada se podían ver las cifras medias de producción de las fincas. Se establecía, por tanto, un nivel medio de productividad de lo que fuese, de los cultivos de cereales, de cualquier otro, y se comparaban las fincas con la media, y la que estaba por debajo de la media se decía que estaba mal cultivada, porque claro, la media estaba por encima, y la que estaba por encima estaba bien cultivada, y ahí se establecía el sistema de expropiación. Cuando una finca pasaba, no voy a ponerme en detalles de los indicadores, por debajo, digamos, de la media suficientemente, era susceptible de explotación. Bien, la realidad fue que fincas por debajo de ese nivel medio susceptibles de explotación, de expropiación, eran prácticamente muy pocas. Tan pocas que de cada comarca de reforma agraria lo que se podía hacer en este sentido era muy poco. Con esto quiero llegar a un segundo asunto que el texto me ha permitido revisar con esa introducción a la que me refiero, y al que le interese leer este libro, yo creo que lea la introducción, que se va a enterar muy bien de cómo fue la cuestión social agraria y luego pues, la puede confirmar con los comentarios restantes. El siguiente asunto fue el siguiente. Había la sensación, uniendo la idea de que el latifundio es un cultivo sistemáticamente mal cultivado, la idea de que entonces era posible que con la tierra disponible se pudiera dar empleo mediante el reparto de la tierra a todos los trabajadores que había en la campiña andaluza. Claro, visto ahora desde esta perspectiva, eso no era posible. De hecho, la reforma agraria de la Segunda República, con la mejor voluntad, estableció cuando pudo hacerlo, aunque luego fue imposible porque no duró más que 6 años, pero bueno, si hubiera durado más, Vázquez Umasqué, un excelente director del Instituto Español de Reforma Agraria, que ingeniero agrónomo, muy comprometido con la cuestión social agraria, estableció, conociendo ya parte de este razonamiento, que lo más que se podía hacer era la instalación de un número de entre 13 y 15.000 campesinos por año
durante un periodo de 10 años. Eso suponía haber podido, si hubiera habido república en el año 43, que no lo llegó a haber, del 33 al 43, la instalación de unos 130.000, 150.000 jornaleros en las campiñas andaluzas mediante el reparto de la tierra, dejando todavía fuera 270.000 de los 400.000 que había por aquella época en el campo andaluz. De forma que la cuestión agraria era una cuestión enormemente complicada, según se puede ver hoy, y con muchos matices que a la hora de ver cómo acabó el asunto, pues naturalmente permiten verlo de muy diversa manera. Lo que sí es cierto es que, por desgracia, en Andalucía se produjo una situación en aquel momento de una cantidad enorme de población viviendo en zonas rurales. Desde los años 1900, justo a 1930, en Andalucía la población crece en torno a un 40%, fue en España el 29% en ese periodo de tiempo. De ese 40%, una parte muy importante, casi las 3/4 partes, lo fueron en las zonas rurales, lo cual implicó sobre todo un crecimiento de la demanda de empleo en el campo extraordinario, al que las formas de cultivo de las fincas de la época prácticamente no podían dar solución. En un país en el que, por otra parte, la salida habitual que había en otros países del mundo desarrollado de este tipo de problema, que lo había habido parecido, de, digamos, exceso de población en las zonas rurales y, por tanto, búsqueda de empleo en otros sectores de actividad, en el caso de España estaba muy coartado porque en España no había prácticamente desarrollo industrial, ni tampoco desarrollo de inversiones en infraestructuras grandes de ferrocarriles y carreteras, que en otros países había sido la salida de este tipo de problemas que había en las zonas rurales. Bueno, no quiero extenderme mucho, porque es un tema entretécnico, complejo, yo lo estoy resumiendo, a lo mejor por el resumen no consigo dar todos los matices del tema, pero era la realidad, una realidad social muy, muy difícil. Mucha población en las zonas rurales, condiciones laborales muy precarias, condiciones laborales verdaderamente a veces miserables, hay que reconocerlo así. Entre mis entrevistas, recuerdo muchas, y además quiero hacer otro pequeño paréntesis para saludar a la hija del que fue mi, digamos yo, más importante informante superviviente de la época, un hombre de Bujalance, una excelente persona, Juan Peña, su hija Fina está aquí, y él, entre otros muchos que entrevisté para hacer este trabajo, me fueron contando las vivencias personales de la forma en que se llevaba el día a día en los pueblos por parte de los jornaleros, y este me decía, por ejemplo, mira, Manuel, yo ahora, hablo de 1976, 75, por ahí, cuando a lo que me refiero, tengo una vida razonablemente buena comparado con lo que he tenido. Tenían una casa en el pueblo de Bujalance, pero esto no es nada comparado con lo malo que era el tema cuando yo tenía 20 años y me casé, porque un matrimonio se formaba con un colchón, una cama, 2 sillas, una palangana y una bolsa con alguna ropa, y a vivir en una habitación de una casa colectiva o vivir en una habitación de la casa de los padres. Y cuando llegaban las épocas de paro, porque la agricultura no daba más de sí en las épocas de sequía, en los años de malas cosechas, y no había salarios, no había jornales, pues no había tampoco comida. En los pueblos la gente saltaba a las panaderías y además se vivía en condiciones también de alimentación verdaderamente no precarias, precarísimas, que no es la expresión correcta, pero es como se me ocurre decirlo. Recuerdo mucho el que me dijera alguna persona a la que entrevisté, no puedo hablar de todos los recuerdos, que son, en fin, en una enorme cantidad. Bueno, es que aquí en verano comíamos gazpacho y en invierno rinrán, que era el gazpacho caliente. El rinrán era la misma mezcla de agua, vinagre, alguna verdura, pero en el invierno se calentaba y en verano se mantenía fresco, como lo estábamos haciendo todavía, lo estamos haciendo todavía con las comidas. No sé. Bien, esta es la aportación que yo he añadido a este libro, una revisión de algunas de las fuentes, de las formas en que hemos interpretado el fenómeno, pero sin perder de vista que lo que estamos hablando al final es de un gran problema en Andalucía que, por suerte, y no porque las políticas públicas lo hayan cambiado, se ha resuelto de aquella manera, que ha sido básicamente la emigración de 2 millones de personas en los años 50 hasta el año 80 aproximadamente, en el trasvase de población de la agricultura a la industria, poca en el caso de Andalucía, mucho más a los servicios, en la mejora del estado de bienestar que la democracia trajo para todos los trabajadores del país, en la incorporación de los trabajadores agrarios a los sistemas de seguridad por desempleo y seguridad social desde el año 70. Se hizo ya en la época de Franco una primera aproximación muy breve con el empleo comunitario que se ha perfeccionado,
con el reconocimiento del trabajo agrícola como el régimen general de la seguridad social. Todo esto ha cambiado radicalmente, como decía Eduardo, la perspectiva, la situación y el momento en el que estamos viviendo, pero, y voy a acabar ya con este comentario, para no hacer muy largo este acto, sí quisiera decir lo siguiente. Este libro, aparte de ser básicamente un libro de sociología, tiene también una componente de lo que se llama, yo diría, sociología histórica, en un sentido que es el siguiente. En sociología tenemos una teoría que se utiliza mucho, que es la teoría de la dependencia del pasado. De qué manera las sociedades, si se quieren conocer y explicar qué les pasa en este momento de la historia, difícilmente lo consigues entender si no tienes alguna referencia de la historia más o menos reciente que lleva hasta esta situación. Y yo creo que en el caso de la reforma agraria en Andalucía y en el caso de la cuestión social agraria en Andalucía, la reforma agraria no habría sido posible por las razones que comentaba antes, me refiero desde el punto de vista técnico, económico, de satisfacción general de los trabajadores que podían pensar que iban a ocuparse por este procedimiento en una parcela de propiedad después del reparto de la tierra, ¿verdad? Porque decía no había tierra suficiente que fuera capaz, en una proporción aceptable, de servir para eso en aquellas condiciones de las que estoy hablando. Pero sí es cierto que si Andalucía y España, porque no solamente era Andalucía la comunidad que tenía problemas de TEI, pues Extremadura se parecía bastante a nosotros, con un problema un poco diferente, con los yunteros, y Castilla-La Mancha también, pero bueno, los centros en la región en la que he podido verlo. Si Andalucía hubiera tenido la oportunidad de haber hecho una reforma agraria en los años quizás antes que los 30 todavía, cosa que el régimen político español de la Restauración no permitiría de ninguna manera, si hubiéramos tenido la suerte de que, como otros países de Europa, hubiéramos podido hacer una redistribución de la propiedad de la tierra en algún momento de los años quizás 10 del siglo pasado, 1910, pero en fin, hasta los 30, podríamos decir, hoy tendríamos una estructura social diferente de la que hemos visto los que estamos aquí en este momento con nuestros ojos, porque es una estructura social distinta, más parecida a la de países más igualitarios desde el punto de vista del origen social de las personas, que en Europa tenemos el ejemplo más, digamos, señero de esto y que siempre salen los indicadores, como los países más avanzados que son los países nórdicos. En los países nórdicos se estudia la razón de ese excelente estado de bienestar que tienen, de esas políticas públicas tan atractivas, de ese concepto de la igualdad tan normal que llega al punto de que los primeros ministros anden por la calle a pie, incluso los pueden matar, como les pasó al pobre Olaz Palme en su momento, etcétera, etcétera, es porque son países cuya estructura social de origen en el siglo XIX parte de unas estructuras de propiedad muy igualitarias, con muy pocas diferencias de tamaño de unas fincas con otras. En Europa se puede decir que hay como 3 grandes áreas en las que este problema es distinto. Los países nórdicos vienen de ese modelo de igualitarismo originario de propiedad. Los países de Centro Europa no vienen de ese igualitarismo porque había grandes feudos y grandes propiedades, pero ha habido redistribuciones de propiedad vía reformas agrarias, las hubo mucho en la Europa del Este, por ejemplo, después del año 17, y los países mediterráneos, Portugal, España e Italia, que arrastramos la dependencia de la historia en el sentido de que muchas de las cosas que nos pasan, cada vez quizás menos, tienen que ver bastante con esa herencia que hemos tenido de una estructura de la propiedad distinta que en algunas zonas, como el caso de España, e incluso dentro de nosotros, que tenemos distintas digamos, características territoriales, o, si queréis, de comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Castilla-León, Andalucía o lo que fuere, nos vemos, nos comparamos, pues podemos ver que la comparación tiene también bastante que ver con este asunto. Ven aquí, bueno, este es el libro. Gracias por haber venido a oírnos, gracias Eduardo por la presentación. Yo no voy a hacer más porque si hago más ya no vais a leerlo. Entonces yo que quiero que lo leáis y tengo interés en que leáis la introducción, que creo que es un poco densa porque he querido hacer una cosa apretada, pero a mi juicio interesante para lo que estoy comentando. Y luego pues yo me encuentro muy satisfecho de haber podido dejar un legado a Córdoba, Andalucía, con toda modestia, sobre este fenómeno histórico, sobre este elemento de memoria histórica que estoy seguro que en las librerías seguirá estando durante bastante tiempo. Yo, siguiendo con mi consejo de mi maestro de hablar de uno mismo, también me congratulo conmigo mismo de que este libro, desde un cierto punto de vista,
por las citas que han recibido los hispanistas más relevantes de Inglaterra, de los españoles, por supuesto, sea un libro que hoy pueda considerarse, perdón de nuevo por la autorreferencia, un poco un clásico, pero así lo considero yo, repito, con toda humildad, con toda modestia, pero lo tengo que decir. Nada más. Gracias por vuestra presencia. Espero haber sido, haber sido claro en lo que he explicado sobre estas pequeñas cosas que he añadido en la introducción que contextualiza el libro en sí y responde a la pregunta de qué fue la Constitución de la Agraria, y damos paso a que si alguien quiere preguntar algo, por supuesto lo pueda hacer. Así es que se abre un turno de palabras. Bueno, tenemos unos minutos si tenéis alguno de ustedes curiosidad y de hacer una pregunta, al autor, por supuesto, a mí no, pero tenéis la oportunidad de hacerlo y seguro que Manolo con muchísimo gusto podrá responderos y ampliar también el marco de las reflexiones que ha hecho, y vosotros también podéis ampliar esa reflexión al hilo de algunas de las cuestiones que ha planteado, que plantea el libro y sobre todo que plantea la introducción en la que revisa algunas cuestiones de aquel libro escrito en los años, por la mitad de los años 70. Así que, si alguien quiere opinar, sí, por favor. Adelante. Sí, bueno, yo me alegro mucho que se haya realizado Perdón, que va a venir el micrófono, disculpa, para que se está grabando. Estamos grabando el acto para luego poderlo... Sí, se oye, sí. No se oye, dale. Es que tiene un botón esto que no sé... Yo me quedé ciego. Ahora. Sí, ahora sí. Bueno, mi nombre es Curro Cobo y lo primero que quería era agradecer la iniciativa de republicar este libro. Qué bonito lo de republicar, ¿no? Y porque, bueno, es un libro que yo soy consciente que se ha utilizado mucho en las universidades, al menos yo lo usé en la UNED, en Sociología Rural. Quería hacerle dos preguntas muy concretas. Una, la PAC, la Política Agraria Comunitaria, podríamos a esta altura de la historia decir que ha sido una auténtica reforma agraria que quizás es la que más ha avanzado el desarrollo del mundo rural, del mundo agrario, en España y concretamente en Andalucía. Y una segunda pregunta es, ¿la España vaciada, la alternativa, tiene alternativa a la España vaciada? Y segundo, ¿la alternativa de la España vaciada puede venir de lo que es la producción agraria propiamente dicha o habría que buscarle la alternativa de otra manera, por otras vías? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más para que Manolo las vaya agrupando? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues parece que en principio no, responde Manolo y así da tiempo para que a alguien se le pueda ocurrir preguntar algo más. Bueno, del tema de la PAC, aquí el que sabe es Eduardo. Yo sé algo de la PAC, pero no tanto como él, por tanto, ya. Decía que el que sabe de la PAC es Eduardo, yo no me dedico tanto a ese tema. Pero bueno, sí, te puedo contestar. La PAC ciertamente ha ayudado bastante a que la agricultura española pueda subsistir. Las transferencias de la política agrícola comunitaria es una transferencia muy importante. Yo he hecho algunos estudios diferentes de sociología rural, pero muy conectado con ellos, sobre, conectando con la parte de la España vaciada o de la España vacía, etcétera. Hace ya, va para 20 años que hicimos esta investigación, comparar 4 comarcas marginales de España por su ubicación territorial, la montaña palentina, el Payar Lluçà, la Vera de Extremadura y el Valle de los Pedroches de Córdoba. Un estudio de ver la evolución de los últimos 20 años, del 80 al 2000, y de las, digamos, causas que podían explicar las diferencias de desarrollo que había en cada uno de estos sitios, ¿verdad?, dentro de estos.
Y sobre esto voy a hacer dos comentarios que responden uno a tu pregunta y otro avisa otro señala la importancia de la PAC y de otras políticas públicas en las zonas rurales. Un dato muy importante. En las 4 comarcas que comparamos, el 30% en términos medios de la renta disponible por persona venía de transferencias sociales, incluidas las transferencias de la política agrícola comunitaria. Quiero decir que el 30% del gasto o me da igual, del nivel de disponibilidad de dinero de las personas, renta disponible, venía de esas transferencias sociales que han mantenido a mucha población y la siguen manteniendo en las zonas rurales. Esto es bastante importante. Lo segundo es que cuando comparamos las 4 comarcas, de las 4, solo una, bueno, La Vera también, porque ha cambiado mucho en los últimos años después del estudio, por tanto no puedo más que pasar por ella por alto, sin pararme, porque tendría que hacer una visita nueva para poder completar la información. Pero de las 4, la que tiene una salida interesante es la del Valle de los Pedroches, COVAP. COVAP es una iniciativa que yo tuve la oportunidad de conocer desde que empezó a gestarse, porque mis primeros trabajos de sociólogo rural fueron hacer por España varios informes para el Ministerio de Agricultura sobre comarcas deprimidas, se decía entonces, y una fue el Valle de los Pedroches, al que me desplacé muy joven, con 25, 26 años, viví allí unos cuantos meses, entrevisté gente, y en fin, buscamos información, datos, y estaba empezando la cooperativa a crecer, estaban los primeros pasos de la cooperativa. Ha sido un ejemplo típico de lo que se llama en términos técnicos entre nosotros, hablando de desarrollo rural, un ejemplo de desarrollo rural con enfoque territorial, que más allá de un municipio atiende una comarca entera y consigue fijar población en el territorio de una manera importante. El indicador quizás más sensible de esto sea la evolución de la población de las 4 comarcas. Si tuviera aquí la tabla lo podríamos ver fácilmente, pero lo digo de memoria. De las 4, 3 pierden población hasta 2017-2018, que es el último año que lo pude actualizar, en proporción alta, de más del 20%, y el Valle de los Pedroches perdió mucha población hasta el año 80 aproximadamente, cuando estaba COVAP casi empezando a madurar, y del 80 al 2018 la ha mantenido con una pérdida del 2,5% solamente. Sé que ha perdido más en los últimos 4 o 5 años, pero ese sería otro tema. De forma que esto sería una respuesta amplia y completo diciendo, creo que el tema de la España vaciada es un tema de difícil solución, porque no hay recursos, no hay posibilidades de que efectivamente los municipios que tienen poca población se puedan sostener siempre, pero puede haber posibilidad de que con ejemplos como el que estoy hablando de COPAS, de participación, de emprendimiento ciudadano, etcétera, etcétera, se puedan tener posibilidades que, más allá de los recursos agrarios que se tengan, generen algún empleo que permita cierta estabilidad de la población en los territorios. Pero Eduardo y yo, que hemos hablado mucho de estos temas, los dos compartimos la idea de que es un tema difícil, complicado y posible. También es cierta otra cosa, que puede ser más posible si hay una política pública seria y rigurosa de apoyo a los territorios rurales con estos problemas. Cosa ya más difícil de afirmar que sea así, porque es una política pública costosa y muy también delicada de aplicación. Sería largo explicar todo esto, pero por ahí va, que habría esa posibilidad. En algunos países se ha hecho, en el caso de Europa, y han tenido más resultados que nosotros, pero en el caso nuestro todavía no hemos dado con esa tecla de una política de apoyo a esos territorios que tenga capacidad para dinamizarlos fácilmente y con recursos suficientes para ello. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Augusto y Melchor, y allí más allá. Vale, y Javier. Entonces, hacéis las 3 preguntas seguidas y Manolo responde, la agrupa y responde Manolo a las 3, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Augusto Gómez. Empieza Augusto, sí, compañero de fatigas, compañero de la universidad. de fatiga y de alegría. Y de revisión de cómo se ha producido ese desarrollo del Valle de los Pedroches, que espero que algún año lo veamos. Eso ya he editado. Al hilo de lo que vas diciendo y sobre todo de la nueva reflexión, la nueva visión que se obtiene de la capacidad de ocupación, de vivencia, digamos, en las zonas rurales a través de la producción agraria, que queda cada vez más reducida, nos encontramos ahora, y concretamente en el Valle de los Pedroches, con una situación en contrario, es decir, con una situación en la que
los mercados son globalizados, la producción compite con otras zonas, no solo españolas, sino mundiales, y la rentabilidad para poder hacer sostenibles esos sistemas se hace cada vez más a base de intensificación, intensificación tanto en la modificación del clima, del riego, las condiciones, como de mecanización. Tanto es así que las explotaciones pequeñas pues, van desapareciendo, los rebaños pequeños van desapareciendo. Y yo me encontré siempre con la duda de si en el Valle de los Pedroches, cuyo desarrollo tiene mucho que ver con la ganadería de vacuno lechero, absolutamente anómala en una comarca de secano, de esa, se iba a poder producir a base de la ganadería familiar, que ha sido el elemento base de esa producción, o se iba a ir hacia una ganadería capitalizada, de gran formato, donde la mecanización, la robotización permitiera cubrir los déficits que la mano de obra hace en relación a la productividad respecto a la maquinaria en ese mercado global. ¿A dónde nos lleva esto? Es la pregunta. Melchor, anótalo. Bueno, yo quería, aprovechando, agradecer el magnífico contexto en el que nos ha puesto el libro Eduardo y el disfrutar de una de las cosas que se puede decir que los seres humanos, cuando lo hacemos bien, es de agradecer, ¿no? Que es ampliar conocimiento, ¿no? Yo quería, insisto, aprovechando la última parte de la intervención del autor, de Manolo, que ha hecho referencia expresa a la desigualdad, ¿hasta qué punto el concepto de desigualdad, enlazando con lo último que has comentado, con la última parte de tu intervención, porque está claro que la igualdad hace sociedades mejores, más ricas, más inclusivas, mejores, en definitiva, para la inmensa mayoría de la población. Siempre hay alguna minoría que estaría... Y la desigualdad está detrás al tener una estructura social agraria muy deficiente y no tener desarrollo industrial, pues esa desigualdad inicial ha lastrado en gran medida, y lo has dicho al final, pues el posible desarrollo mejor de futuro, porque cuántos buenos cerebros se han perdido porque no han tenido posibilidad más que de llegar en esos años, de llegar a la mera subsistencia, de luchar por esa mera subsistencia. Y en ese sentido, aunque el autor no quiere hablar del mismo, ¿hasta qué punto, le preguntaría directamente, ese concepto de desigualdad, como en Amartya Sen, por ejemplo, aquel niño bengalí, que todavía lo tenemos entre nosotros, ha sido un leitmotiv de toda su carrera? Y estamos hablando de un libro inicial, que ya estaba muy formado cuando el autor hizo, porque es consecuencia de su tesis doctoral, pero los inicios de su carrera, y que ha mantenido, yo creo, una trayectoria bastante coherente, aunque haya picado en mucho. ¿Hasta qué punto eso no ha sido un leitmotiv de toda su trayectoria, ¿no? Gracias. ¿Sí? Javier, y terminamos ya las intervenciones, salvo que haya alguna más. Javier. Sí, una precisión y una pregunta. La precisión, que es una broma particular. No sé si estoy muy de acuerdo con lo que Eduardo dijo al principio, de que este era el libro de un sociólogo. Yo creo que es verdad que es el libro de un sociólogo, pero también es el libro de un historiador. Y a los que venimos del mundo de la historia, este fue un libro que nos abrió caminos, ¿no? Entonces, es simplemente una broma. La pregunta, que es más importante, por lo menos me interesa más. No sé si en esa introducción de 40 y tantas páginas que ha hecho Manolo para esta edición, al hablar de la evolución de la cuestión social agraria, ha incluido alguna reflexión sobre la identidad campesina. Quiero decir, en su libro, igual que en otros libros que estudian la conflictividad campesina en una época como la Segunda República o antes, ¿no? En el caso de Díaz del Moral, si algo resulta evidente, entre otras cosas, es que hay una identidad campesina muy clara, una identidad, yo diría, de clase muy clara. ¿Qué ha pasado con la identidad campesina en este tiempo? ¿Hoy existe una identidad campesina en Andalucía? ¿O hay pluralidad de identidades campesinas? ¿Y qué relación tienen esas identidades con
opciones políticas, sindicales, etcétera. Gracias. Sí, está bien. Augusto, porque no puedo juntar las tres preguntas, son diferentes y no, es un poco difícil hacer una respuesta, sí, a las tres a la vez. Bueno, hemos comentado tú y yo muchas veces, Augusto, sobre esto, hemos hablado del tema que tenemos entre manos ahora, que ahora lo vamos a relatar aquí, pero yo estoy contigo, que el problema de la debilidad que tienen estos modelos de desarrollo, en los que efectivamente el Valle ha sido un éxito, sin ninguna duda, y lo va a seguir siendo mientras el equilibrio no se rompa, pero el equilibrio se puede romper en cualquier momento debido a las exigencias de control medioambiental, de mejora de algunos de los indicadores de salud animal, de los indicadores, etcétera, etcétera, que tú conoces y que puede ser una de las grandes cuestiones pendientes de resolver para la agricultura española, que ha tenido un desarrollo extraordinariamente alto mediante el aumento extraordinario de inputs de carácter químico, de carácter mecánico, de consumo de energía, y todo eso junto en este momento está en entredicho si queremos seguir manteniendo la política de transición energética, reducir las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. En eso coincidimos, querido Augusto, y ojalá el tema se pueda hacer razonablemente bien y la transición también se pueda hacer bien, pero yo creo que va a ser inevitable que pasemos una crisis en algunos sectores que tiene que ver con este periodo de tiempo que habrá que hacer para la transición de este modelo actual de consumo tan intensivo de inputs y de energía a otros modelos más, digamos, amables con el medio ambiente, ¿no? No sé si esto es suficiente para lo que me quería preguntar, pero es lo que se me ocurre. Y Melchor, pues sí, para mí, sí, la desigualdad ha sido una constante en mis preocupaciones por muchos motivos. En fin, voy a vulnerar de nuevo el consejo de mi maestro diciendo no hable usted, no hable nunca de ti, que es un poco ordinario, hombre, déjalo, pero voy a hacerlo en una pequeña cosa que he comentado con algunos amigos que me conocen, y es como una especie de pequeña, como ya estoy en una edad en la que puedo decir lo que me dé la gana, es una pequeña confesión personal de mi experiencia vital. Yo estudié en un colegio de jesuitas en Málaga, un colegio extraordinariamente bueno, del que tengo un gran recuerdo, al que le debo muchísimo para mi formación, pero yo era el único alumno becario de mi curso, porque era un colegio de gente de mucho dinero en general. Y bueno, yo llegué allí pues porque mi madre fue capaz de buscar la beca, pero yo venía de un colegio de jesuitas también, por cierto, cercano al del Colegio del Palo, llamado Instituto Católico de Estudios Técnicos, en la playa de Málaga, al lado del Palo, allí en el final del barrio de Pedregalejo. Y bueno, nada, yo hice ingreso en el Instituto de Málaga y entré en primero en el Colegio del Palo. Y la entrada al colegio para mí fue un día del mes de septiembre, en que a mí me deja mi madre en la puerta del colegio y yo me sumo a una fila de chicos de mi edad. Ese colegio tiene una escalinata así amplia, alta, que conduce a la puerta de entrada, y estábamos ahí los del curso primero, que éramos los más novatillos y los más pequeños de todos, estábamos en fila, ocupando un escalón cada uno, y en la que nos mirábamos y nos veíamos, y yo era de los últimos, porque llegué un poco al final, y esto lo recuerdo perfectamente. Disculpadme que haga este comentario tan personalísimo, pero creo que es una forma de responder a lo que me pregunta Melchor. Me di cuenta de una cosa, que la ropa que yo llevaba era muy diferente de la que tenían el resto de mis compañeros. Yo fui consciente de eso muy pronto y dije, oye, ¿y esto por qué será? Entonces, yo tengo una especie de, como quizás te pase a ti por lo que has contado de tu origen, del Valle del Guadalquivir, una percepción personal del tema que tiene que ver con mi experiencia de persona que con dificultades de tipo familiar, económicos para poder salir adelante, pues consigue hacerlo y consigue hacerlo incluso con una cosa tan extraordinariamente importante como estar en un colegio tan bueno como el Colegio del Palo, 7 años, todo el bachillerato, gracias a unas becas que el franquismo también daba entonces, curiosamente. Eran muy pocas, pero daba algunas. Yo tuve la suerte de tener una de estas becas, pero bueno, esto lo cuento como una experiencia que creo que no está mal decirlo, ¿verdad? Y de ahí viene mi preocupación por el tema este, pero no por preocupación de, ¿cómo te diría?, de mí mismo. A lo mejor no es porque fui consciente pronto de que efectivamente la desigualdad conlleva mucha pérdida de posibilidades para mucha gente. Yo vi que no, que había tenido la oportunidad de no perder esas oportunidades, pero me dejé detrás de mí a un grupo de amigos, de colegas del colegio aquel del ICET, que tenía ahí cerca, en el que yo estaba todos los días, que dije, ninguno de ellos va a poder llegar hasta aquí. Y esto va a ser una dificultad grande porque no tenemos un mecanismo de reequilibrio de las desigualdades que permita hacerlo.
Bueno, eso, que entonces era una percepción simple de un niño de 10 años, pero que luego la he ido elaborando mucho y finalmente di con la tecla en un libro muy famoso de un matrimonio inglés que se hizo bestseller hace unos 8 o 10 años y creo que lo utilicé mucho en una charla que di en una inauguración de curso de IESA en el año 2010 o por ahí, que es un libro muy sencillo, que es un libro extraordinariamente interesante desde el punto de vista estadístico, porque lo que dice es que la igualdad es mucho mejor para todos que la desigualdad. En otras palabras, que para todas las clases sociales la igualdad, acercarse a la reducción de desigualdades es más próspero, más positivo, más feliz y para todos. Que los indicadores de bienestar social mejoran enormemente cuando las desigualdades sociales se reducen lo más posible. Va a ser imposible reducirlas siempre hasta un nivel como quería la utopía comunista, digamos, de que fuera todo el mundo igual. Esto está claro que no va a ser posible nunca, pero tiene que haber una visión de la desigualdad que solamente permita un cierto rango de desigualdad razonable, por así decirlo. Esto ya sería difícil explicar cuál es el rango razonable, pero porque efectivamente se puede comprobar, y los Atkinson, que es el matrimonio al que me estoy refiriendo, lo han demostrado ampliamente y efectivamente. Y claro, la segunda cosa que tengo que comentar a partir de eso es que de las tendencias globales del mundo actual es el incremento de la desigualdad. Pero esto ya es salirnos del libro y entrar en un asunto de carácter muy diferente, que es Global Trends, tendencias sociales del mundo moderno, cuando las estudias, ahora mismo una de las que están más claras, es la presión fuerte que la globalización está haciendo para que aumenten las desigualdades. Y finalmente, respecto a la pregunta de Javier, gracias a Javier, hombre, yo creo que tiene razón en lo que dice, es un libro de un sociólogo, evidentemente, pero tiene una parte de historia social también, pero creo que hacía bien Eduardo en presentarlo como un libro de sociología, porque yo me esforcé mucho en los primeros capítulos del libro, que hayan leído lo han podido ver, por hacer una teoría sociológica acerca del conflicto que me permitiera luego utilizarla para otras cosas, para comprender por qué estas cosas suceden y cómo se pueden desarrollar en las sociedades. Y por tanto tiene una componente sociológica muy fuerte en toda la estructura, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es un libro de historia social, porque claro, el relato de los conflictos es un relato en el fondo de historia que yo trato de enmarcar en ese marco teórico. Pero al mismo tiempo te diría otra cosa, Javier, y es la siguiente. Yo creo que la sociología nunca será una ciencia completa si no tiene en cuenta la teoría de la dependencia del pasado, el path dependence, que como decimos en inglés, que es muy importante. Yo creo que ahí hay un punto de unión entre sociología e historia que ha sido muy fructífera para los historiadores y para los sociólogos, entre las muchas personas que tú conoces y yo conozco, de los, digamos, intelectuales que se han dedicado a esta parte de la historia social, que es parte sociología y parte historia, ¿no? Identidades campesinas, lo de la pluralidad. Sí, las identidades campesinas, perdón, se me ha pasado ese detalle. Si hay una o pluralidades. Sí. ¿Vas a responderla? Sí, voy a responderle. Javier, voy a ser un poco más breve, porque veo que me enrollo demasiado. En los años 80, 90, un colega nuestro, Juan Jesús González, hizo varios trabajos en Andalucía de carácter cualitativo, con grupos de discusión, en torno al tema de la reforma agraria de Andalucía. Justo en ese momento hubo un movimiento de estudios, también con Alfonso Ortiz, etcétera, y trataron este tema de la identidad campesina. En Andalucía había ido desapareciendo con bastante rapidez. Una de las cosas que más nos chocaron en la ley de reforma agraria cuando se empezó a aplicar es lo siguiente. A mí me encargó el Instituto de Reforma Agraria y fui el que hice ese trabajo personalísimamente, es decir, desde la prueba del cuestionario hasta casi no pasé la encuesta porque eso era imposible, pero en fin, me batí el cobre de trabajo de campo puro y duro, que fue una encuesta a 1.800 jornaleros de Andalucía en diversos pueblos de la campiña del Valle del Guadalquivir para ver su opinión sobre la reforma agraria. Y curiosamente, una de las cosas más importantes que sacamos de esa encuesta, que fue la que nos dio la pista de que la reforma agraria en aquel momento ya no tenía muchas posibilidades de éxito, aparte del tema técnico que antes he comentado, sobre el enfoque productivista de la reforma agraria, que es un enfoque, ahí no entro porque sería otra conferencia, sería hasta perjudicial un enfoque productivista si se hubiera llevado a cabo de manera más intensa, ¿verdad? Los ganaderos querían trabajo fuera de la agricultura, pero una mayoría extraordinariamente alta. Realmente quedarse en el campo, porque la ley de reforma agraria lo que preveía era que las fincas expropiadas fueran cultivadas por cooperativas de trabajadores agrícolas que quisieran hacerlas para concursar luego y quedarse con las fincas en explotación mediante un régimen de cesión del uso de la tierra un tiempo, ¿verdad? Bueno, al final no se consiguieron crear ninguna cooperativa.
cuando se expropiaron algunas fincas fue muy difícil encontrar la manera de llevarlas adelante la explotación. De hecho, al final, eso lo sabe el profesor muy bien, quedaron ahí en un banco de tierras que la administración gestiona porque aquello no funcionó y efectivamente hubo una disolución de la entidad campesina bastante fuerte, que tiene que ver, creo yo, aunque esto sea una simplificación y no puedo extenderme más para no alargarme mucho, debido al carácter de identidad reactiva del campesino al maltrato del jornalero en las campiñas andaluzas y, por tanto, a la reacción contraria a identificarte con aquello. Y voy a hacer otra anécdota, porque está aquí Fina, la hija de Juan Peña, al que antes me he referido, que me pasó con ella la siguiente anécdota. Fina, te lo siento, pero así lo vas a oír. Yo aprovechaba los viajes a Bujalance que hacía por las tardes, después de dar clases en la Escuela de Agrónomos de Sociología Rural, mientras acababa la tesis, para ir a ver a Juan, para hablar, y luego de ahí me iba a otros pueblos y él me ayudaba a buscar contactos. Y llevé a Fina muchos días. Y un día era primavera, y cuando estábamos subiendo la cuesta de la que se ve el torre del campanario de Bujalance, está llegando al pueblo, se me ocurre decirle a Fina, en plan burgués ciudadano, oye, Fina, qué bonito está el campo. Y me dijo, como a que le han pegado un pellizco, ¿el campo bonito? ¿De cuándo? Yo me quedé completamente chocado. Dice yo, para mí el campo, Manolo, es los sabañones en la mano de coger aceitunas, el frío de por las mañanas, no sé cuánto. Dice, eso del campo bonito, no podré olvidarlo, Fina, no. Eso fue una lección muy interesante. Nunca he vuelto a decirle a ninguna persona como tú, oye, qué bonito está el campo, se lo digo a otro. Sí. Ya. Entonces, eso Javier explica un poco, que es un ejemplo, que creo que ha pasado ese fenómeno de querer olvidarse, porque yo no he insistido en esto mucho, en el libro tampoco es que haya un relato antropológico triste de las condiciones, pero es que eran condiciones muy duras. Realmente, y hablamos de años no tan lejanos, los años 30, que siguieron en los 36 y en los 40, eso se vivió en Andalucía hasta que empezó la emigración. Así de claro, es que eran unas condiciones de vida muy duras, y ya en condiciones de privación relativa también muy importantes. ¿Qué es privación relativa? Privación relativa es estar tú en condiciones muy malas, pero viendo a tu lado un tipo que no está en condiciones tan malas como tú, que está mucho mejor incluso. Dice, pero ¿cómo es posible? Es el sentido de la desigualdad que yo decía antes, ¿no? Es esa especie de agravio comparativo que te da el estar viviendo cerca de... Y esto en Andalucía era muy frecuente por la estructura de los pueblos. Los propietarios viviendo junto a los trabajadores en un espacio muy pequeño, de un pueblo que aunque estuvieran en casas diferentes y en barrios diferentes, pero vamos, de un barrio extremo de un pueblo al centro donde están los propietarios, había 5 minutos de paseo nada más, ¿no? Bien, creo que hay una pregunta pedida al fondo, que era Fernando Ramos, y ahí tenemos que ir terminando porque nos han puesto también una limitación de tiempo. Fernando. Bueno, rápidamente. Primero, obviamente, tengo que felicitaros. Yo lo estoy pasando muy bien. Primero, por la emotividad que tiene el acto, por los dos ponentes, en este caso Eduardo con la presentación y bueno, todas las confidencias que nos ha hecho Manolo. Y por este punto de vista, bueno, pues mi felicitación. No sabía si en la anécdota última que nos has contado del Colegio del Palo, y hablando de tu primera percepción de la desigualdad, ibas a poner el último capítulo también sobre cómo acabó la historia de quién fue príncipe del colegio, que al final pone ya el broche de oro sobre ese concepto, no solo de la ropa, sino de una desigualdad. Eso ya no lo cuento, pero es igual. No, digo que creía que a lo mejor entraba en la anécdota. No, mi pregunta tiene que ver, lógicamente, con lo que tú has hablado y precisamente con lo último de tus reflexiones sobre la reforma agraria. Y yo me imagino que todos los que estamos aquí somos conscientes de una idea que tú has filtrado que a mí me parece muy pertinente. No solamente es el concepto de la reforma agraria, sino el tiempo en el que hay que realizarla. Claro. Es muy importante el timing y tú incluso lo retrotraes casi antes de los años 20 o como mucho antes de la República. No sé si con la dictadura de Primo de Rivera había muchas posibilidades, pero bueno, tú no estás hablando del marco político, sino de la oportunidad y fijándote en otros países de cuando abordaron este proceso. Entonces yo vuelvo a la reforma agraria de Andalucía del año 84, en el que bueno, también muchos nos involucramos en la parte técnica. Y mi pregunta, porque creo que este acto tiene un doble mérito y es un libro que en sí ya es un clásico, como tú has definido, pero con la calidad de que el autor, pasados muchos años, con toda la madurez intelectual, en tu caso extraordinaria, pero también, como tú has dicho, con todos los aportes de la ciencia que nos hacen tener otras perspectivas para volver a abordar los conceptos que entonces teníamos muy claros,
Y tú hablas de la conflictividad y parece como que un antídoto es la reforma agraria. De hecho, esta ecuación es la que formuló Rafael Escuredo cuando echó el órdago de la reforma agraria. El primer órdago que echó, que fue el de Andalucía con la autonomía del 151 en vez del 143, le salió bien, pero este segundo ya no le salió tan bien. Mi pregunta, de saber qué es lo que tú opinas, es que yo creo que la reforma agraria del 84 de la Junta de Andalucía nació muerta desde el principio. Todo lo que podía ir mal fue mal. Para empezar, en el 86 nos incorporamos a la Unión Europea, pero no fue ese fue ya la puntilla. Mientras estábamos intentando que las fincas fuesen más productivas, Europa nos decía todo lo contrario. Empezaron ya los estabilizadores, retiradas de partes de la producción. Bueno, sabemos todos que el problema de los excedentes iba a contracorriente, pero yo no creo que ese fuese el problema capital. Eso simplemente lo que hizo fue dinamitarlo ya del todo. El problema es que había dos grandes colectivos, los que supuestamente se podían beneficiar y los que supuestamente se podían ver perjudicados. Claro, usar el término de reforma agraria significaba que todo el empresariado tenía que ponerse en contra. Podríamos decir que podríamos tener la parte que supuestamente se iba a beneficiar. Tú dices con las encuestas y luego tenemos más información que ni siquiera a las cooperativas les parecía una alternativa. Algunos querían empresas públicas y ser una especie de funcionario, lo cual ya dejó de desestabilizar cualquier proyecto. Pero la reforma agraria no debemos de plantearla como un supuesto expropiatorio. Tú lo has dicho también. La expropiación era el supuesto límite en un caso recalcitrante después de haber intentado que intensificase. Entonces, yo lo que te pregunto, ¿no te parece que se debería haber llamado simplemente un proyecto de modernización de las estructuras agrarias andaluzas? Sabemos que ya habíamos perdido el tren de la historia de que haber hecho una reforma agraria. Esto tiene que ver también con lo que plantea Malefakis de cómo se hizo la fase final de la Reconquista. Bueno, tiene muchos ingredientes que justifican esa tenencia de la propiedad de la tierra. Pero ¿no crees que habría sido, digamos, más coherente y seguramente habríamos tenido mejores resultados simplemente con un programa de intensificación, de mejora de la productividad, de ayudas a desarrollar ese sector que implicase tanto a los trabajadores del campo como a los empresarios, en un proyecto colectivo de dinamizar la economía andaluza? Poner la palabra esta, que además es una palabra maldita, porque no podíamos tener dinero como para las expropiaciones que de verdad configuran una auténtica reforma agraria. Se usó un término que creo que ahuyentó a unos o los asustó y a los otros no les pareció satisfactorio. Bueno, este es mi punto de vista. Me gustaría oír tu opinión. Está bien. Sí, Manolo, ya terminamos el acto con las palabras de Manolo. ¿Queda alguna pregunta? ¿Queda alguna? Creo que no. No. Hay un señor que ha pedido la palabra pero se ha marchado. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta antes de que cerremos ya el turno? Bueno, Cerramos. pues ya está. Eduardo, o Fernando, perdón. Lo que dices, bueno, todo lo que dices es correcto, no tengo, en fin, nada que decirte de que me parece bien lo que has estado diciendo y que incluso en el tema esto de la reforma agraria pues se hizo una cosa un poco, yo creo que dejándose llevar por la presión de la memoria histórica, por la presión, quizás no se planteó suficientemente bien, en blanco sobre negro, la viabilidad del asunto y yo mismo me dejé llevar porque en algún momento fui un gran defensor del asunto, lo reconozco, ¿no? Y sé que me equivoqué, que aquello no me di cuenta de los primeros porque hice la encuesta a la que me he referido antes, no llegaba a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, ya lo reconocemos y punto, y ahí lo digo en la parte que corresponde en el capítulo introductorio. Pero es así, ¿no? Y decir, con esto cierro, que lo que decía realmente el Estatuto de Autonomía de Andalucía era una definición de reforma agraria más en la dirección de lo que tú comentas, de un programa de modernización, etcétera, de la agricultura, que una reforma agraria de carácter redistributivo de la propiedad de la tierra, que, como vimos y hemos repetido y no voy a repetir más, pues era difícil, era técnicamente y sobre todo fuera de contexto histórico, que es quizás la reacción más importante. España perdió muchas oportunidades en su historia, es verdad, y por eso tenemos los problemas que tenemos, que tontería, hay que reconocerlo, intentar reconocerlo y salir de esto de la mejor manera posible. Pero una de estas fue la reforma agraria, porque ha habido intentos de hacerla desde Olavide en el siglo de los Ilustrados, o sea, que no estamos hablando de un tema que empezó en la República, es que se ha intentado varias veces, pero no hubo nunca manera, y la desamortización fue un desastre, fue la oportunidad de haberla hecho y tampoco, todo se fue a la deuda pública, dinero por la deuda pública, y al final todo fue vender tierras, transferir propiedades de unas manos a otras y poca reforma, poca redistribución, ¿no? Así es, nada más. Muy bien, pues damos por finalizado el acto. Thank you.